Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí en esta sesión paralela compartiendo con el equipo del Ayuntamiento de Rivas lo que venimos a contarnos, nuestra experiencia. Seguramente habéis estado antes en el plenario, en la sesión de Carles Ramío y bueno, pues aparte de que es un privilegio tenerle y escucharle porque es una persona que desde un punto de vista crítico siempre nos da un punto un poco pues de despertarnos, ¿no? Y de hacer, darle una vuelta a lo que estamos haciendo en las administraciones. Y enlazando un poco con eso que ha planteado Carles y que dice, ha hablado por ejemplo de que una de las cosas que nos falta en la administración es la parte de las habilidades que él ha llamado blandas y que no sé si estoy muy de acuerdo en que son blandas o no, pero sí que son un poco el foco central de lo que vamos a hablar en la ponencia ahora. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Rivas, vamos a hablar sobre el conflicto. Y el conflicto es un tema del que a nadie le gusta hablar porque no es algo que se vea como un elemento positivo. Desde que en el año 2007 se empezó a hablar de la administración electrónica, pues parece que en todos los foros a los que acudimos en general de lo que se habla es de las notificaciones electrónicas, del intercambio de datos, de todo aquello que tiene un componente electrónico y también, pues como estaba hablando Carles hace un ratito, de ahora ya de lo más nuevo, la robótica, ¿no? Entonces, parece que nos olvidamos de que quienes trabajamos en las administraciones somos personas y las personas tenemos un corazoncito, tenemos sentimientos, tenemos elementos que no son solamente máquinas y que por mucho que en ese proceso que Carles pinta a futuro, en unos cuantos años, vayamos a estar relativamente invadidos por las máquinas, pues detrás de las máquinas para programar ese algoritmo del que habla él, tiene que haber una persona, tiene que haber un equipo de gente y tiene que haber gente que ese algoritmo que interpreta las decisiones que tiene que tomar la administración o que las vaya a tomar una empresa están planificadas por personas. Por lo tanto, es importante que hablemos de las personas y no solamente de las máquinas, ¿no? Así es que nuestra ponencia y la experiencia que queremos compartir con todos vosotros y vosotras habla de las personas, básicamente. De lo que vamos a tratar es sobre qué entendemos por conflicto, un aspecto muy particular del conflicto que es el acoso, cómo se aborda o cómo lo hemos abordado desde el Ayuntamiento de Rivas, cuál ha sido nuestra experiencia, con qué talento, que es otro de los elementos importantes del título de este foro, ¿no? El talento de las personas en la administración, con qué talento hemos contado para llevar a cabo la experiencia y cuáles son los aprendizajes que hemos obtenido desde la corta experiencia que llevamos, que ahora veréis que el tiempo que llevamos trabajando en este tema ha sido muy cortito. Entre otras cosas, yo llevo 2 años solamente al frente de la dirección de los recursos humanos de Rivas y bueno, pues a pesar de los muchos retos que hay que abordar en un trabajo como es la dirección de recursos humanos, pues por distintos motivos que ahora os iremos explicando, uno de los temas que hemos trabajado es el tema del conflicto. El conflicto, así definido como muy sencillito y de andar por casa, no deja de ser una desavenencia entre al menos 2 personas. Hay conflicto en nuestras relaciones de pareja, hay conflicto en nuestras relaciones de amistad, por supuesto hay conflicto en los entornos laborales, así es que me gustaría hacer un pequeño test con vosotros, que es levantar la mano a aquellas personas que consideren que en sus organizaciones no existe el conflicto. No hay. Qué pena, porque yo esperaba encontrar un Superman o una Superwoman y decirle cómo lo hacéis. Pero bueno, es así. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? El conflicto es inherente en las organizaciones, es inherente en las relaciones de pareja, de persona, en lo público, en el sector o en el ámbito de lo público y también en el ámbito de lo privado. Es, por tanto, algo inevitable. Y por eso vamos a explicar por qué trabajamos en algo que es inevitable y es positivo o negativo, depende de cómo lo queramos mirar. Yo vengo del campo de la psicología, esto ya es una cosa bastante rara porque en el ámbito de los recursos humanos básicamente trabajan hombres y del ámbito de la rama del derecho,
porque parece que todo lo que ocurre en los recursos humanos está relacionado con el incumplimiento de normas y, por lo tanto, pues la visión y el perfil desde el que se trabaja la gestión de los recursos humanos es desde la parte más doctrinal, más jurisprudencial, y nos olvidamos muchas veces pues, de que hay otra parte muy importante, que es el cuidado de las personas que trabajan en las organizaciones. Entonces, bueno, para mí eso ha sido un reto, un doble reto. Una, el no tener formación jurídica con la que abordar la gestión de los equipos, cuando la perspectiva parece ser predominantemente jurídica. Y la otra, pues atrevernos a dar un paso más allá y abordar algunos temas difíciles como pueden ser el conflicto. Nuestra visión, por lo tanto, de lo que es el conflicto no es en ningún caso negativa, sino positiva. El conflicto siempre es una oportunidad de crecimiento, de cambio, es como una palanca, un motor que nos ayuda a movernos. Si todo está estático y no hay conflicto, no evolucionamos, y por lo tanto tenemos que aprender a que, a pesar de que no es lo más agradable del mundo, pues debemos trabajarlo. Bien, de los múltiples conflictos que puede haber en una organización, nosotros vamos a hablar de uno muy concreto que tiene nombre propio, que es acoso laboral. El acoso laboral, bajo ese concepto, pues se engloba una serie de comportamientos que hace ya más de 15 años que se están tratando, tanto desde el ámbito de la psicología como desde la psicología del trabajo y desde la jurisprudencia. Un ámbito bastante difícil de regular y de controlar, pero es verdad que si acogiéndonos a la que es difícil no hacemos nada, pues no avanzamos, ¿no? Entonces, bueno, conmigo aquí están otras personas del equipo de Rivas. Tenemos aquí en primera fila a la concejala de Recursos Humanos, que es Carla de Nicolás, a Maripaz García Campos, que es la jefa del Departamento de Recursos Humanos, a Enrique Hidalgo, que es inspector de consumo y delegado de prevención, y a Cristina, que ha sido una de las personas que más ha impulsado, porque de hecho ella ya estaba trabajando en este ámbito cuando yo llegué a Rivas, y que es la técnica de prevención de riesgos. Vamos a intervenir entre todos en la sesión para iros contando algunas cosas, sobre todo porque hay una parte del trabajo que yo no os lo puedo contar, porque tanto Cristina como Enrique y Maripaz han sido miembros de lo que hemos llamado un comité de valoración de situaciones de acoso. Y yo no soy parte de ese comité, por lo tanto, quienes os pueden contar su experiencia y los aprendizajes derivados de esta experiencia son ellos y no yo. Entonces, os voy a poner el marco general y después les voy a dar paso a ellos. Respecto a qué es el acoso, pues como dice la transparencia, es una exposición a conductas de violencia psicológica de forma reiterada y prolongada en el tiempo, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no todo lo que pasa en una organización y que pueda ser considerado conflicto es acoso. Y este es uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando trabajamos denuncias por casos de acoso, ¿vale? Es decir, que uno se levante un día con mal pie y le diga a su compañero o a su jefe, eres un gili, no es acoso. Hay otros tipos de conductas que son reiteradas en el tiempo, más sutiles y que es difícil evaluarlas, y que sí son acoso. Y el problema está ahí, en cuáles son aquellas conductas que se repiten en el tiempo y que difícilmente podemos llegar a clasificar como acoso. Evidentemente el acoso se ejerce desde una posición de poder, y esa posición de poder no siempre es de un superior a un inferior, sino que a veces también se da entre iguales o entre compañeros que están en el mismo nivel en la organización. Se establece en el marco de una relación laboral, habitualmente. También se puede dar acoso en la pareja, evidentemente, no solamente pero bueno, lo que estamos hablando hoy aquí, por donde trabajamos, es del acoso en el ámbito laboral. Y lo más importante es que supone un riesgo serio y grave para la salud. Y en esa medida, pues, tenemos que abordarlo. ¿Por qué nos ponemos a trabajar en temas de acoso? Pues, por un lado, porque tenemos una obligación legal. Y esto, como me señalaba Cristina el otro día cuando preparábamos la intervención, no quiere decir que porque tengamos una obligación vayamos a hacerlo, porque sabemos que no tenemos que saltarnos un semáforo en rojo y nos lo saltamos,
y sabemos que tenemos determinadas obligaciones tributarias o fiscales, intentamos evadirnos. Entonces, el hecho de que exista una ley no es suficiente. A veces la Administración se queda con la conciencia tranquila cuando elabora una ley que regula, marca qué cosas hay que hacer y luego, bueno, pues cada uno que se apañe y que haga lo que le corresponde o lo que le marca la ley, ¿vale? Y como decía Cristina, a nosotros nos hizo falta tener una inspección de trabajo en la que se había identificado un problema serio en un colectivo bastante dificultoso. Si formáis parte, casi todos probablemente, de distintas administraciones, en nuestro caso, en la local, tenemos un colectivo que es el de policía que genera muchos conflictos en todos los niveles, porque es un cuerpo jerarquizado, donde el volumen de personas que trabajan es importante normalmente en cualquier administración. Bueno, pues nosotros tuvimos una situación de conflicto en ese espacio, en ese entorno, su grupo de personas, y a partir de ahí pues tuvimos que estar obligados a trabajar en esto. Es decir, que la organización ya estaba trabajando en definir un protocolo de qué se consideraba acoso dentro de la organización, pero el poner en marcha de forma acelerada, como os vamos a explicar ahora, ese trabajo en el tema de acoso, pues fue provocado por una situación de reclamación por parte de otra administración. Bueno, el objetivo del proceso de análisis de riesgos es identificar problemas, conductas negativas y también positivas, porque a veces no todo es negativo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue abordar un proceso de análisis de qué riesgos psicosociales hay dentro de la organización. Bueno, el estudio, no voy a entrar en detalles, simplemente deciros que se hizo con una herramienta del Instituto de Higiene y Seguridad, que es gratuita, que bueno, si tenéis interés en conocer más, pues os podemos dar nuestro contacto y os contamos un poco más con detalle la experiencia, pero el objeto ahora mismo es trasladaros un poco los resultados de ese estudio. Como veis, el 70% de las personas de la organización consideraban que las relaciones, consideran porque es un estudio reciente, que las relaciones interpersonales tienen una buena calidad. Pero, sin embargo, luego, entrando en detalle de los datos, nos encontrábamos cosas que nos sorprendían, ¿no? Por ejemplo, que un 34%, o bueno, una parte importante de la muestra decía que los conflictos interpersonales aparecen en un 34% con frecuencia, o un 4% constantemente. Y luego otra cosa mucho más significativa, que es que el 49% no sabe cómo se gestiona el conflicto en la organización. Es normal, es decir, que si hacemos esta pregunta en el seno de nuestras organizaciones, le preguntamos a alguien, ¿tú sabes cómo se resuelve que hoy haya llegado uno, haya dado un portazo o le haya dado 7 gritos a un grupo de compañeros o tal? Pues no sabemos. ¿Por qué? Pues porque lo habitual es, como vamos a ver, mirar para otro lado. Suele ser la respuesta de la organización. Luego, un poco más en profundidad, identificamos lo siguiente, donde pone exposición a la violencia, que era un apartado específico de preguntas. Y ahí encontramos que se produce violencia física en un 18% de veces, y aunque el propio cuestionario valora que esto es raro y excepcional, pues a nosotros nos preocupa. Que en un 23% de las ocasiones se produce violencia psicológica y un 12% de violencia sexual. Este último dato, el de la violencia sexual, ya sí que nos pareció, o sea, que nos quedamos como sobrecogidos cuando encontramos los datos, ¿no? Porque parece impensable que en el seno de una administración pública, en colectivos, que, bueno, que tenemos unas situaciones, digamos, privilegiadas como trabajadores públicos, pues puedan darse situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, a la vista de estos datos y a pesar de que el propio estudio indicaba que no teníamos en algunos aspectos situaciones muy preocupantes, pues decidimos abordar algunas medidas, ¿vale? Entonces, ¿qué camino elegimos cuando encontramos esto? Bueno, pues hay personas o hay organizaciones que desean que el conflicto desaparezca, como si pudiese haber una varita mágica o meternos debajo de la sábana y que esto no haya pasado nunca, y optan por mirar a otro lado.
Probablemente porque en general nos faltan herramientas. Es decir, esto que decía Carles de que estamos muy formados, nos sabemos todas las leyes del mundo, pero eso no sirve para luego gestionar equipos de trabajo. Hay que tener otras habilidades que no estamos acostumbrados a que nos formen ni en la escuela, ni en la universidad, ni siquiera en el seno de las propias organizaciones. Entonces, hay también algunas entidades que afrontan el riesgo. Cuando a mí me tocó poner en marcha en Rivas la experiencia o el impulso de establecer ese protocolo de prevención del acoso, pues antes de que lo hubiésemos siquiera publicado el reglamento, me vine a hablar con María José, que está allí al fondo, mi compañera de Alcobendas de prevención de riesgos, y le dije, me tengo que meter en esto, yo sé algunas cosas por mi bagaje en Alcobendas, después de 19 años de funcionaria y en la que hemos trabajado cosas conjuntamente, pero me falta experiencia, y entonces le propuse que hiciésemos un proceso de mentoring para que nos ayudasen a abordar el primer caso que tuviésemos que trabajar, que entonces no sabíamos ni cuándo iba a surgir, ni cómo, ni por qué, ¿no? Pero bueno, y fuimos dando esos pasos y, bueno, pues tanto el director de Recursos Humanos de Alcobendas como María José, con el equipo de prevención, le pareció que era una buena idea, que podíamos hacer esta experiencia, y lo que nos encontramos es que 2 meses después aproximadamente, nada más publicar el protocolo de prevención de acoso, pues vamos, os puedo decir que como a los 2 días teníamos la primera demanda por denuncia por una situación de acoso laboral. Entonces, claro, nos quedamos bloqueados porque estaba recién nombrado el equipo, entre los cuales están algunas de las personas que os he dicho. No teníamos una formación específica para gestionar este tema, tal y como recoge el protocolo. Entonces, y no daba tiempo a que hiciésemos la formación y Alcobendas nos ayudase a hacer ese proceso de mentoring. Entonces, ¿qué hicimos? Contratamos una empresa especializada en este tipo de temas, nos hicieron una formación bastante intensa para saber, sobre todo, diferenciar qué eran comportamientos o no de acoso, etcétera. Y a partir de ahí, pues nos pusimos a trabajar. El cómo lo hicimos es lo que os va a contar Quique. Bueno, pues nosotros fundamentalmente lo que hicimos... ¿Te pones? No, desde aquí, ¿no? ¿Qué quieren ver? Pues cómo lo hicimos, la verdad que es sencillo una vez que tienes el procedimiento establecido. El procedimiento nosotros lo teníamos aprobado por Junta de Gobierno muy recientemente y nos encontramos, como os ha explicado Ana, con una situación en la que no sabíamos muy bien cómo nos íbamos a desenvolver. Teníamos un marco que nos decía cómo teníamos que recibir esas demandas, esas denuncias, esas solicitudes de ayuda, porque al final lo que nosotros recibimos son solicitudes de ayuda de gente que lo está pasando realmente mal, y cómo teníamos que actuar ante ellas. El procedimiento que nosotros tenemos establecido es que la denuncia siempre hay que presentarla por escrito, bien por parte del afectado o bien por alguien que tenga conocimiento directo de los hechos, y dirigido al presidente del Comité de Seguridad y Salud, que en este caso es la señora concejala de Recursos Humanos, y es ella la que inicia el procedimiento en realidad. Es ella la que nos da traslado de los hechos a este comité evaluador, y es cuando realmente se inicia el plazo. Nosotros contamos además con un plazo muy reducido para poder gestionar este tipo de incidencias. Son 30 días hábiles desde que la solicitud es presentada, con lo cual supone un esfuerzo muy grande también para poder determinarlo. Recibida la denuncia y en el marco que establece el procedimiento, nosotros lo que hacemos es recopilar la información, hacemos un análisis del escrito de denuncia, valoramos cuáles son los antecedentes que pueden existir tanto en el Servicio de Prevención como en el Departamento de Recursos Humanos. Elaboramos un diario de incidencias a la vista de ese escrito. Determinamos cuáles son los hechos pues, que realmente pueden ser constitutivos de acoso, ¿no? Normalmente en los escritos de denuncia, lo explicará también mi compañera Maripaz ahora cuando os cuente las ventajas, los inconvenientes que hemos encontrado en el procedimiento. En los escritos de los denunciantes, al final, te encuentras con que hay mucha sensibilidad, hay mucha emoción. Entonces, al final, hay que ir desgranando, ir quitando lo que es emoción, lo que son hechos concretos, y eso es lo que hacemos a través de ese diario de incidencias, que es el documento básico sobre el que nosotros vamos a trabajar siempre. Recoge cada uno de los hechos objetos de investigación y
tratamos ya de determinar cuáles son los elementos de prueba que se pueden utilizar para discernir si efectivamente existe acoso o no. Pasamos posteriormente a una serie de entrevistas. Por regla general, la primera entrevista siempre es con el denunciante. Es necesario saber cuáles son los hechos, qué es lo que ha determinado la situación, en qué momento concreto ha sucedido, quién estaba presente. Todas esas preguntas son preguntas básicas que se realizan y que, a la vista de las respuestas, luego tendremos que ir contrastando con el resto de testigos o incluso con el denunciado, ¿no?, que es el último que vamos a entrevistar. Que sea el último, que el procedimiento establezca que el último sea el denunciado, es también un poco por contrastar toda la información que hemos recogido durante ese proceso, por verificar. Pero eso no quiere decir que el proceso se acabe ahí o que las entrevistas terminen ahí. Si como consecuencia de la entrevista con el denunciado es imprescindible, pues seguir investigando, seguir o convocar a alguien incluso a solicitud del denunciado muchas veces, pues nosotros lo hemos hecho sin ningún tipo de problema, saltándonos incluso en cierta medida el procedimiento. Por último, lo que elaboramos es un informe. Nuestro procedimiento lo que establece es que ese informe es vinculante para el ayuntamiento y que va a ir acompañado, bueno, el informe lo que hace es determinar si existe o no acoso y va siempre acompañado de una serie de medidas. Medidas que van enfocadas tanto a corregir situaciones como a imponer, en su caso, si se considera oportuno, una serie de medidas coercitivas si llega el caso. Ese informe deja constancia, como os digo, si existe o no acoso, y eso es lo fundamental de nuestra actividad. Y lo complicado, porque realmente lo complicado, como decía Ana antes explicando la definición de acoso, son sutilezas muchas veces lo que determina si la situación es acoso o no. Y determinarlas a través de un colectivo de personas variopintas, como somos nosotros en este comité, pues tampoco es fácil, no somos expertos. Cuando nosotros empezamos con esto, como os decía Ana, no teníamos prácticamente ni idea. Los conocimientos básicos, pues en mi caso como delegado de prevención, yo lo siento Ana, yo sí soy jurista, entonces voy más apoyado a esa línea que a cualquier otra. Pero yo creo que ahora veremos un poco los resultados cuando os lo cuente mi compañera. Dentro del procedimiento hay defectos y hay cosas que se pueden mejorar, pero sí me parece que tenemos un buen marco que como paso inicial es más que suficiente para empezar a trabajar. Y así ha sido. Yo no sé si luego tenéis alguna duda respecto al procedimiento. A mí yo las contesto todas encantado, porque además sí que participé activamente junto con Cristina en la elaboración del procedimiento. Es un procedimiento que además a mí sí me parece importante destacar que fue aprobado por Junta de Gobierno, es decir, que cuenta con el respaldo del Gobierno municipal, que aunque fuera a consecuencia de una inspección, y como sabemos todos cómo funciona la Administración, que normalmente es a fuerza de palos y de necesidad pura y dura, pues por lo menos sí tuvo interés en trabajar sobre el asunto. Vale. Yo os dejo ya con Ana, que creo que es la que continúa explicando un poco la... Bueno, para no comer el tiempo que le queda a Maripaz, solamente que el equipo está compuesto por 4 mujeres y 4 hombres. Perdón. El equipo está compuesto por 4 mujeres y 4 hombres. Gran parte de ellos estamos aquí. Como veis, hay de todo. Técnicos de prevención de riesgo, de Departamento de Salud, de Recursos Humanos, una psicóloga de Servicios Sociales, un médico, José Luis, que es el jefe de Servicio de Sanidad, un administrativo de urbanismo que es delegado sindical. Tenemos unos perfiles bastante... Bueno, pues hemos intentado buscar equilibrio de que haya posicionamientos y posturas de distintas formas, ¿no? Entonces, bueno, dejo a Maripaz, y lo que sí que quiero hacer resaltar es que lo importante de ese equipo es, en el marco del talento, es que dentro de la organización tenemos personas que son capaces de hacer algo más que es su puesto de trabajo. Es decir, que el administrativo que está en urbanismo a lo mejor tiene otras habilidades que tenemos que ser capaces de descubrir y que nos pueden aportar cosas a trabajos transversales como son estos. Bueno, os dejo con Maripaz. Yo os voy a contar un poco la vivencia. Os voy a dar unas pinceladas, pues si luego os queréis hacer alguna... bueno, pinceladas exclusivamente. Ha habido 5 casos en un año que han activado el protocolo.
Y hemos encontrado la primera dificultad, como ha dicho Ana, es la falta de experiencia porque nos vino enseguida. El segundo dificultad que hemos encontrado es el componente emocional. Conoces a toda la gente, ves que lo está pasando mal, que una misma situación es vivida de distinto modo y entonces nosotros tenemos que actuar con objetividad, con imparcialidad, confidencialidad y honestidad. El tiempo también es muy limitado para poder dar solución a los temas. Nos exponemos mucho porque todos los conocemos y también muchas veces nos han cuestionado, incluso no hemos encontrado apoyo. Una dificultad también que hemos tenido es cuando comunicamos las conclusiones, porque en un primer momento nadie queda contento, porque de los 5 casos que hemos estudiado, ninguno ha sido acoso, pero sí que había conductas que no eran adecuadas. Entonces, el que activa el protocolo, él piensa que le vamos a decir que hay acoso, y el que se le acusa de acosador piensa decir que todo lo ha hecho bien, y las conclusiones pues tampoco son así. Entonces, también ha sido una dificultad las que hemos tenido para hacer todo esto. Son pinceladas, luego si tienes alguna duda más, que me dice que quedan 5 minutos. ¿Y qué hemos sacado de esto? Que no todo es acoso, pero que si hay conductas inadecuadas que no se pueden consentir en una organización, que no abordarlas y mirar para el otro lado, lo único que hace es que aumenta el conflicto, que no se solucionan solo. Que tanto la organización como los jefes tienen que asumir responsabilidades, dando ejemplo, no permitiendo conductas inadecuadas, evitando discrecionalidades. Hay que también generar confianza en el comité de acoso para que la gente lo active y sensibilizar a todas las personas de la organización. Nosotros lo que hemos hecho primero, como hemos visto que toda la gestión del conflicto genera mucha emoción, mucho estrés y todo, actuamos primero en la prevención, en la formación, en la mediación y, como último, ya la activación del protocolo de acoso. Bueno, ya. Si luego tenéis alguna duda más, es que estamos muy mal de tiempo. Bueno, pues queremos hacer alguna pregunta. Solamente deciros que nuestra última reflexión sería lo que dice esta frase, ¿no? El proceso de análisis no es inocuo cuando estamos hablando de temas de acoso. Genera heridas en las personas, tanto en el que denuncia que ya es difícil que alguien dé un primer paso para poner una demanda por acoso, por las repercusiones que intuimos que puede haber detrás de ello, y también lo es para las personas que evalúan y que se implican, sobre todo porque son miembros de la propia organización y compañeros de trabajo, ¿no? Y bueno, lo que hemos aprendido básicamente es que es mejor prevenir que llegar a agotar la vía última, que es la demanda por acoso. En ese sentido, pues hemos incorporado, o sea, qué medidas, después de poner en práctica esto, de ver cómo os ha contado Maripaz, que de repente nos hemos visto en muy poco espacio de tiempo con 5 casos que había que trabajar, que ya es bastante sorprendente para una organización, que ponga en marcha un protocolo diciendo, bueno, hay que regular por si acaso, y resulta que tienes 5 casos ahí esperando el pistoletazo de salida, ¿no? Pues lo que hemos diseñado para el próximo medio o largo plazo, digamos, es, por un lado, hacer que toda la organización esté informada y esté sensibilizada respecto a qué es el acoso. No solamente el acoso, sino el conflicto, que es por lo que hemos empezado hablando en términos generales, ¿no? Luego hemos iniciado una línea de formación específica con las jefaturas, porque uno de los problemas o de las bases del conflicto es la falta de definición de responsabilidades por parte de las jefaturas y de los límites que tiene cada uno en su puesto de trabajo, y eso seguro que os ha pasado habitualmente, ¿no? Lo de, no es que esto no es cosa mía, esto no es responsabilidad mía, y entonces tenemos la técnica de pasar la pelota y ya le tocará a otro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no es forma de resolver, ya no digo un conflicto, sino un problema cualquiera que se dé en la organización. Entonces, bueno, pues hemos buscado gente bastante experta en temas de liderazgo y en gestión de equipos de trabajo, y estamos haciendo una formación específica con el nivel de las jefaturas.
Nosotros, por ejemplo, teníamos un agravante adicional, que es que los jefes y las jefas, las jefaturas, están ocupadas casi todas en comisión de servicio. Entonces, uno de los análisis que hacíamos, que además hay una sentencia reciente en Galicia sobre el tema de la ocupación de jefaturas en comisiones de servicio durante 15 o 20 años, como los interinos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que una persona que está ocupando una jefatura en esa situación de debilidad, entre comillas, pues no tiene capacidad, fuerza o está dispuesto a arriesgarse a que sus equipos le cuestionen o no revaliden, digamos, su ejercicio de jefatura. Y ya no me dejan seguir más. Bueno, solamente deciros que ha sido un placer contaros nuestra experiencia, que tenéis, bueno, en la presentación al final tenéis nuestros datos de contacto en Rivas, en este correo, recursosumanos@rivasciudad, que estamos abiertos a compartir nuestra experiencia con vosotros, a ayudaros si queréis o necesitáis poneros en marcha con estos temas y os sentís perdidos, que es lo que nos suele pasar habitualmente. Y bueno, pues que hay que atreverse y que no pasa nada, que de todo se sale. Muchas gracias.